El Padre Hacha para mí ha sido un maestro espiritual que me enseñó a ver a Dios en todas las cosas, aún en las cosas más difíciles, y saber discernir para saber acertar. Un maestro intelectual me invitó siempre a leer, a formarme, a autoformarme para dar mayor solidez a mis propuestas. Un gran maestro de vida. No solo hablábamos del trabajo, al final de una jornada de trabajo te preguntaba cómo está tu corazón, cómo están tus sueños, tus ideales. Y fue un gran protector, ha sido un gran protector. No solo procuraba que me cuidara en mi persona y en mi salud, me invitaba a cuidar de mi familia. Él estaba convencido que si falla la familia, podemos fallar algo en lo profesional. Yo quería ser político y economista porque quería cambiar el mundo, deseaba buscar el bien común y el Paracham me contagió de su amor por la educación como la política más importante que puede ayudar a transformar a las personas y a los pueblos, pero también a ser un educador con mística, con un sentido de trascendencia. Me enseñó a soñar en grande, a vencer con astucia las dificultades, convencido que si es obra de Dios, eso seguiría adelante. Y sobre todo, me enseñó a no olvidarme de orar. Muchísimas gracias a la comisión organizadora de este congreso y por invitarme hace ya varias semanas a compartir esta charla que voy a dividir en tres momentos. La primera, para entender lo que está a la base de los programas de formación de educadores y educadoras en servicio que el Padre H ha impulsado, incluso el actual que es a nivel centroamericano. Hay que entender la semilla, los inicios del Padre Hacha en donde él empezó a estudiar educación, que fue la Universidad de Lovaina, en Bélgica. En un segundo momento, sus reflexiones sobre la formación docente que empiezan a ser muy fuertes y muy documentadas con escritos de él cuando fue decano de la Facultad de Humanidades y vicerrector académico de la Universidad Rafael Andívar. En ese entonces no sabía que iba a ir a un colegio. Y en un tercer momento explicar entonces, como fruto de los dos momentos anteriores, cómo llegando al Javier empieza a gestar, junto con el provincial de la época, el padre José Idiáquez y un grupo de educadores centroamericanos, este programa que hoy llamamos Programa Centroamericano de Formación de Educadores en Servicio. Entonces, sin más, paso al primer momento. Para entender el pensamiento psicopedagógico del padre Hacha, hay que entender, repito, que él, recién ordenado, terminado sus estudios sacerdotales en teología, filosofía, es enviado a estudiar a lo que en ese entonces se consideraba la mejor universidad en el área de educación, era que Europa, era la Universidad de Lovaina, Bélgica, que sus orígenes tuvo mucho influjo de la Compañía de Jesús. Solo para que tengan idea, la Universidad de Lovaina es de las más antiguas, si no la más antigua del mundo europeo. Se funda en 1425. Pero es importante Lovaina en educación a partir del año 1923. Explico. En 1919, Europa vivía una explosión universitaria en el tema de educación, tanto con los estudios de Piaget, ¿verdad?, en Suiza, como otros estudios de psicólogos cognitivos del área de psicología experimental en Alemania, en Francia e Inglaterra. Pero por los temas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, algunos de estos grandes centros de investigación psicoeducativa sufrieron. De hecho, Lovaina había sufrido los estragos de la Primera Guerra Mundial, que se había destruido, pero se lograron levantar, y la Universidad de Lovaina, entonces, en 1919, perdón, la Universidad de Bruselas, libre de Bruselas, en 1919, funda el primer instituto belga de educación, que solo para que tengan idea, ahí los investigadores de ese instituto eran ni más ni menos gente como Ovid de Crolly, ¿verdad? En 1923, o sea, poquitos años después, como nos pasa a las universidades que siempre estamos compitiendo positivamente con otras, la Universidad de Lovaina funda la Escuela de Pedagogía y de Psicología aplicada a la educación. Esta escuela además
tiene un instituto de investigación en pedagogía y psicología aplicada a la educación, y ponen las autoridades de la universidad en ese entonces a dirigir este instituto a un joven psicólogo experimental educativo llamado Raymond Buys, o Bussois, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Raymond Buys había estudiado en la Facultad de Bruselas y había trabajado, había investigado junto a De Crowley. Cuando es invitado por los directivos de la Universidad de Lovaina, Raymond se lleva todo, era un joven talentoso y llega ya estando en Lovaina, en este instituto, a crear una de las obras más influyentes de esa época sobre psicología educativa. El texto se llama La experimentación en pedagogía. El trabajo de este intelectual es tan importante. Ahí tienen ustedes una nota periodística de la época que dice literalmente, ¿verdad? El Instituto de Psicología y de Pedagogía de la Universidad de Lovaina viene publicando desde 1948 una serie de volúmenes integrados dirigida acertadamente por el profesor Busset. La autoridad científica y pedagógica de Busset es sobradamente conocida, sobre todo desde la aparición de su famoso libro La experimentación en pedagogía, obra que, según el testimonio de un otro académico, Macal, señala un nítido progreso en la concepción de la pedagogía experimental y constituye el libro más notable publicado hasta ahora sobre la materia. La nota académica de la época termina diciendo, ¿verdad? Por otra parte, la calificación psicopedagógica la calidad y el valor científico de los trabajos de investigación psicopedagógica realizados en el Instituto de Pedagogía Experimental de Lovaina por generaciones sucesivas de alumnos y seguidores del profesor Busset, le colocan a la cabeza de los investigadores europeos que se consagran al estudio y a la solución de los problemas escolares en los distintos grados de enseñanza. O sea, había una producción de investigación educativa, como por ejemplo esa que ven ahí, 1954, ¿verdad? El tema de la solución de los problemas de aritmética, o en 1950 otro estudio sobre la escritura en los estudiantes como clave de los aprendizajes. El profesor Busset es tan impactante que es invitado a Bogotá a enseñar como profesor invitado, y en Perú ayudó a fundar la primera escuela universitaria de educación, ¿verdad? Y estudiantes de todo el mundo llegaban a estudiar a Lovaina. A modo de anécdota, para los que trabajamos en instituciones educativas jesuitas, nuestro querido padre chileno, padre Alberto Hurtado, hoy San Alberto Hurtado, justamente es mandado a estudiar educación porque lo querían destinar al área de educación en Chile. Entonces lo mandan a estudiar a Lovaina, donde él hizo su tesis doctoral denominada El sistema pedagógico de John Dewey ante las exigencias de la doctrina católica. Para entonces, John Dewey había publicado ya textos como Experiencia y Educación, Cómo pensamos, ¿verdad? El interés y el esfuerzo como clave en la educación. Esto para tener una idea. Y voy terminando esta parte para decir, es en ese momento, ¿verdad? Cuando está a punto de llegar el padre a Chalovaina. En ese entonces había otro sacerdote suizo, el padre Joseph Norton, que había estudiado teología en Brujas y filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, y en 1941 hizo su tesis doctoral sobre la ley del efecto y el papel de la tarea en el aprendizaje. Posteriormente, él fue nombrado profesor titular, fue académico hasta su jubilación en 1980 en Lovaina, y sus estudios estuvieron centrados en la teoría de la motivación humana y especialmente en la motivación procesada cognitivamente en el proceso de aprendizaje. Él luchó incansablemente para elevar el estatus de esa escuela de psicología experimental educativa, a tal punto que en 1968 es el primer decano de la Facultad Independiente de Psicología y Ciencia de la Educación. El padre Busset, un gran psicólogo educativo, es invitado a dar clases en Arkansas, La Habana, Moscú, y fue miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de Stanford. Digo esto porque es justamente a este ambiente donde llega a estudiar el joven padre Luis Acharandio. Ahí tienen ustedes, ¿verdad?
la universidad, el edificio principal de la Universidad de Lovaina. Y cuando el padre Hacha es destinado a estudiar educación, le dieron talento y lo querían destinar seguramente a educación, él encontró en Lovaina que para estudiar ciencias pedagógicas habían como 4 áreas. Una era la formación docente y la gestión educativa, otra era el área de psicología, pero entendida como orientación individual de los estudiantes, otra sobre educación especial o terapéutica, y la última sobre educación de adultos y trabajo juvenil. Por supuesto, el padre Hacha, ¿verdad? No me consta, pero por todos sus estudios pareciera haber optado por el área de formación docente y con elementos obviamente de psicopedagogía. En ese momento en Lovaina se está tratando de impulsar una corriente de psicología educativa diferente a la corriente conductista de Skinner que se estaba desarrollando fuertemente en Estados Unidos. Y también a otra corriente más de orientación también europea que impulsaba Carl Rogers, que era la pedagogía centrada en la persona, ¿verdad? Entonces es acá donde el padre Hacha empieza a tener contacto con muchos de los autores que hoy en el lenguaje que usamos todos, los que hemos pasado por los procesos de formación del padre Hacha, mencionamos. Yo diría que básicamente tuvo 2 o 3 grandes influjos estando en Lovaina y estudiando pedagogía y psicología educativa. Obviamente lo marcó el paradigma psicogenético impulsado por Jean Piaget. O sea, el padre Hacha era un conocedor, es un conocedor al dedillo de Piaget, especialmente con 2 grandes teorías, se recordarán, el tema de la formación de la mente a partir de estructuras cognitivas, ¿verdad? Y el texto básico es de Piaget, la equilibración de las estructuras cognitivas, pero también Piaget habla de que para aprender, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta el lenguaje, y el lenguaje tanto leído como oral debe situarse comprendiendo las estructuras de desarrollo cognitivo según la edad de los estudiantes. Y obviamente el padre Hacha, además de estudiar profundamente a Piaget con sus estudios infantiles, sigue y estudia de manera especial a uno de los principales discípulos que en Norteamérica siguió y profundizó en los estudios de Piaget, y fue David Ausubel. De David Ausubel, como sabe, lo marcó el padre Hacha especialmente la teoría del aprendizaje significativo como una poderosa teoría para comprender cómo se adquiere el conocimiento, especialmente de contenidos de tipo teórico, pero también de conocimientos de tipo procedimental. En todo esto, obviamente, el lenguaje está presente. El padre Hacha, podríamos decir, que conoció profundamente las discusiones que existían en ese entonces en torno a la importancia del lenguaje en la educación, y hay unas discusiones enormes que se dan en esta época en que el padre Hacha está estudiando en Lovaina, por ejemplo, entre el pensamiento de Jean Piaget y el pensamiento de Chomsky en Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la primera gran línea de pensamiento más psicogenética, pero también el padre Hacha es influido, porque lee profusamente y lo hemos visto al leer todos sus textos posteriores, en otra gran teoría que desarrolló Jeremy Brunner. Brunner, como saben, es el gran padre de la teoría del aprendizaje por descubrimiento. A Brunner, por supuesto, le sigue otra serie de discípulos, pero quizás aquí es importante entender, porque en ese momento había una gran discusión entre estas 2 subcorrientes de la psicología cognitiva. Por un lado, Brunner abogaba, como buen cognitivo, superar la metodología de exposición directa por una metodología de aprendizaje por descubrimiento. Y todo su pensamiento va encaminado a pasar por ese proceso desde el aprendizaje receptivo hasta el aprendizaje por descubrimiento guiado y llegar finalmente al descubrimiento autónomo del estudiante. Pero Ausubel planteaba de que aún ciertas actividades de aprendizaje por descubrimiento no necesariamente podían ser significativas, que incluso algunas actividades o metodologías activas por descubrimiento podían ser memorísticas. Entonces el padre Hacha, creo yo, y ese es un análisis muy personal,
siempre, digamos, fue un poquito más ausubeliano que bruneriano, por ese concepto. Además del paradigma psicogenético, también había otro grupo de autores, sobre todo alemanes y británicos, que estaban desarrollando también psicología educativa experimental, que habían desarrollado lo que hoy conocemos como la teoría del procesamiento de la información, especialmente los estudios de Eggenburg o de Bartlett, que desarrollaron en sus textos esos famosos, ¿verdad? Memoria, una contribución a la psicología experimental, los estudios de la memoria, o Bartlett, que estudió todo el tema del recordar, de cómo trabaja la mente cuando aprende, y que dio lugar a la teoría de las memorias de corto, largo plazo, la memoria sensorial, etcétera, ¿verdad? También eso está muy influenciado los estudios del padre Hacha. Y otro autor que vale la pena mencionar, porque aparece en los escritos del padre Hacha muy fuertemente, es el profesor Robert Gagné, también norteamericano, que él hizo el gran esfuerzo de llevar todo este pensamiento de la psicología cognitiva al aula. Y su texto más famoso, el padre Hacha de hecho lo cita en algunos de sus escritos indirectamente, se llama Las condiciones del aprendizaje. Y con alguno de sus discípulos, Gagné desarrolló principios esenciales para el aprendizaje y la enseñanza. De este autor, el padre Hacha jala especialmente la teoría de la transferencia progresiva de la responsabilidad del aprendizaje del profesor al alumno, que saben que es todavía en nuestros programas, ese es un elemento importante, ¿verdad? Cómo pasar de ese estado de dependencia del profesor hasta llevarlo a un estado de autonomía, ¿verdad? Y finalmente, el padre Hacha recibe, ahí en Lovaina, se estaba estudiando mucho en Lovaina, había mucha investigación sobre el tema, en torno al paradigma sociocultural del aprendizaje de Lev Vygotsky, de Luria, de dos de sus seguidores, era Luria y Leontief, que habían desarrollado en la Unión Soviética, en la Rusia, todo el tema de la importancia del aprendizaje social, ¿verdad? Especialmente con los textos Pensamiento y Lenguaje y quizá uno de los más bellos textos de Vygotsky sobre el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, y donde introduce el concepto famoso de la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Por supuesto, Vygotsky había investigado mucho sobre todos estos temas y especialmente la imaginación y la creación o el arte en la educación infantil. El padre Hacha, yo diría que era un vygotskiano, si tuviera que ponerle en orden de quiénes eran sus más intelectuales, influyentes intelectualmente, él siempre hablaba maravillas de Vygotsky. Es más, siempre nos dijo, creo que a Vygotsky todavía hay mucho por aprenderle. No se ha descubierto ni una parte de lo que Vygotsky, el joven Vygotsky, descubrió. El padre Hacha finalmente también conoció en ese momento toda la discusión entre dos grandes corrientes pedagógicas. Una que recoge las ideas de Vygotsky, pero es lo que se conoce como la teoría norteamericana del aprendizaje social de Albert Bandura. Bandura, como saben, además posicionó el concepto de autoeficacia. Pero por otro lado, todos Rogers, que abogaban por la autonomía y la libertad, junto con el padre jesuita Pierre Fort, abogan por una educación personalizada. Y ahí se da en esa época una tensión entre si la educación debe ser provocar lo social o la autonomía, la individualidad, la personalización. Eso es importante entenderlo, porque hay unas bonitas discusiones que hasta la fecha nosotros tenemos, ¿verdad? Y finalmente, pero y esto ya después, a sus estudios de Lovaina, el padre Hacha entra en contacto con autores, por ejemplo, con los estudios de Rosenthal y Jacobson sobre el efecto Pigmalión, que lo han mencionado varios de ustedes, y sobre todo las reflexiones que hacía en ese momento más reciente la Compañía de Jesús en torno a los elementos que deben estar presentes en lo que llamaron el paradigma pedagógico ignaciano, que por un lado era la reflexión más de orientación, digamos, racionalista, y la experiencia más de orientación empirista impulsada por Dewey, ¿verdad? Esto diría yo que es todos estos autores que van desarrollando un lenguaje, unas teorías, aparecen en todos los escritos del padre Hacha. De hecho, mis antecesores han usado todos esos conceptos, desequilibrios cognitivos, ¿verdad? Transferencia, han usado todos esos conceptos que surgen de esto que estudió el padre Hacha en Lovaina. Y paso ahora a la
a la segunda parte, que sería un poco cómo empezó entonces a gestar el padre Hacha el construir un programa de formación para docentes. Recuerden, inicialmente empieza en la universidad, ¿verdad? Lo ha dicho la licenciada Hilda en su momento de Mazariegos. No sabía el que iban a estos colegios. Sus ideas de formar un programa de formación de docentes surge en la Universidad Landívar especialmente. Tengo la fortuna de el padre Hacha me compartió varios de sus documentos, algunos los hemos convertido en libros, hemos podido rescatar algunos de esos textos, pero tengo otra carpeta que a ver si la logramos rescatar, trasladar pronto, porque algunas ya están perdiendo legibilidad por el tiempo. Él tiene una carpeta, un folder, que con su puño y letra dice sobre universidad de padre Hacha, artículos originales. Y fueron textos escritos entre 1988 y 1996, especialmente cuando él fue vicerrector académico. Ahí tiene una foto de algunos de estos artículos que estaban escritos con su puño y letra y que transcribió a máquina mecanográfica Ana Cristina Rojas, su asistente. En una de sus primeras, aquí está, no sé si está el licenciado Tomás Martínez, que conoce mejor que yo esta época. El padre Hacha, recién asumido de vicerrector, da unas conferencias. Estas son dos de la época, diapositivas de la época, ¿verdad? Donde está dando una conferencia sobre el gran objetivo de las funciones de la universidad, investigación, proyección y docencia. Y cuando habla de la docencia, tiene dos diapositivas. Y que leo porque me parece que resumen un poco lo que está a la base de su pensamiento posterior y lo que estudió en Lovaina. Dice así: la docencia en la universidad es más que una mera instrucción y aprendizaje de los contenidos científicos de las asignaturas. Es, además, un proceso de formación de la personalidad total del estudiante, desarrollando sus estructuras mentales, conformando su completa humanización y maduración, aprendiendo a ser más, sobre todo en la actitud de respeto a toda persona humana, de solidaridad y de servicio, ser para los demás. Y añade otra frase, dice: la universidad, para realizar su misión en la formación de profesionales éticos, debe ayudar a suscitar la conciencia de sus estudiantes, Freire, y cultivar sus tendencias transitivas, el psicólogo alemán Lerch, es decir, el estar con el otro y el ser para el otro. Esto es importante porque ahí ven que sintetiza un poco el perfil del estudiante universitario, pero válido para cualquier estudiante. Sin embargo, en sus reflexiones, él va diciendo que lamentablemente para hacer esta tarea no se tiene suficientemente preparado al profesorado para eso. En uno de sus discursos que dio en el 40 aniversario de la Universidad Landívar, ya saben que estaban todas las autoridades universitarias ahí, él dice eso, ¿verdad? Soñábamos en una universidad que, conforme a los ideales de la educación ignaciana, formara profesionales líderes que incidieran eficazmente en los puntos neurálgicos del desarrollo integral de Guatemala. Para eso pensábamos crecer poco a poco hasta un máximo de unos 6,000 estudiantes, cuidando la calidad. Según lo que nos decían investigadores de la época como João Ferreira Lima, gran inspirador de las universidades brasileñas, cuando las universidades pasan de ese techo de unos 6,000 a 7,000 estudiantes, a no ser que se cuente con abundantes recursos multimillonarios para financiar centenares de buenos profesores a dedicación completa, la calidad académica decrece en función inversa a la cantidad de alumnos. Y el padre se hace esta pregunta: ¿cómo revertir o por lo menos detener esta dinámica de crecimiento casi inmusterable? Y añade: la dinámica del crecimiento imparable del número de alumnos y otras circunstancias arrastra a la universidad a contratar a multitud de profesores, la mayoría horas clase. Ahora hay casi 1,000 profesores en el campus central que entran y salen de las clases sin casi tiempo para reflexionar, planificar, investigar y actualizarse didácticamente. Todos sabemos que para ser un buen profesor no basta ser un excelente profesional en su área. Desde hace años, la universidad está intentando resolver este problema. En un documento, él empezó una renovación curricular en la Universidad de Landívar y obviamente le ponían algunas objeciones, algunos reparos, y entonces él hace un documento en 1992
que se llama así, Reflexiones sobre la renovación curricular en las diversas facultades, departamentos y carreras de la universidad. Y dice su escrito, está argumentando. Entonces, en el argumento 5, que le da a las autoridades universitarias sobre la renovación curricular que está impulsando, dice, expresar el cómo se han de ejecutar las actividades de enseñanza-aprendizaje. No es raro que en el currículum universitario se trabaje bien el pensum, el cual se refiere al qué y al cuándo del aprender y enseñar, y se olvida el cómo realizar el aprendizaje y la didáctica para lograr plenamente lo que se pretendía en las intenciones educativas. Quiero cerrar esta parte leyendo eso porque me parece importante. El padre dice así, en lo que se refiere a la docencia, las evaluaciones que los estudiantes hacen de los catedráticos dan indicios abundantes de que todavía queda mucho por hacer en la preparación de los programas de los cursos, la actualización, ¿verdad? Y dice así, Albert Einstein decía, procuro no cargar mi memoria con datos que puedo encontrar en cualquier manual, hoy diríamos mediante el recurso de Internet, ya que el gran valor de la educación superior no consiste en atiborrarse de información, sino en preparar el cerebro para pensar por su propia cuenta y así llegar a conocer algo que no figura en los libros. No pocos catedráticos, en vez de asimilar este sabio criterio didáctico, en vez de cultivar consiguiente la interrelación de experiencia, reflexión, acción, en vez de fomentar el aprendizaje significativo y funcional partiendo de los problemas, hacen no pocas veces didáctica, aprendizaje memorístico más cargado de conceptos y datos que de procedimientos, habilidades y destrezas. Dicho de otra manera, dice el padre Hacha, inducen a los estudiantes al fracaso o a la mediocridad académica, porque el aprendizaje superficial no es formativo, es efímero, se olvida pronto, es inútil.